El prota decía que solo era una suposición. Su hipótesis consistía en que las brujas eran, como frascos de magia. A medida que pasan los años su magia va acumulándose poco a poco. Cuando excede su capacidad la magia comienza a atacar el cuerpo. En los meses de los demonios, es cuando acumulan magia. Ana practicó su magia todos los días. El día que alcanzó su inmadurez cayó inconsciente porque su magia se había agotado. Cuando despertó ya había experimentado la madurez. Si una bruja libera continuamente su magia, y la mantiene en nivel seguro, quizás la agonía del despertar se reducirá en gran medida. El prota, como líder de la ciudad fronteriza, le puede proporcionar cuartos para que las brujas practiquen su magia. Nadie intentaría enjuiciarlas o capturarlas. Si su teoría sería correcta, la ciudad fronteriza se convertiría en la montaña sagrada que tanto estaban buscando. Wendy dice que ya firmaron los contratos que él le dio, y le pregunta qué harían. Él les dice que practiquen sus habilidades hasta que las controlen como Ana, así que les pide que muestren sus habilidades a las dos. Mientras Wendy y Lightning practicaban, Nana y Ana decían que en muy poco tiempo habían conseguido más hermanas. Luego Nana le dice que Nightingale ahora miraba de una forma diferente al prota, pero Ana no lo logra comprender. Justo en ese momento sonaba la alarma de que las bestias demoníacas estaban atacando. Cuando el prota llegó a la muralla él decía que no veía a ninguna bestia demoníaca. Iron fue el que sonó la alarma, porque ese tipo había llegado. Era el híbrido que casi lo mataba hace unos años. Al verlo el prota decía que tenía un mal presentimiento. Los hombres que estaban allí intentaban proteger al prota. La bestia se detenía de repente. El prota pedía que les dispararan, pero la bestia salía volando. La bestia podía determinar sus puntos débiles, mientras que el híbrido se diría volando hacia la ciudad. El prota ordena que la segunda división se quedara a proteger la muralla, mientras que la primera lo acompañaran. El prota pensaba en que nunca se hubiera imaginado que las bestias demoníacas pudieran aprender a observar y hallar soluciones a las defensas humanas. Él pensó que eran tontas bestias y simples. Subestimó su inteligencia. Cuando algo les llamaba la atención, uno de los soldados decía que era su viejo vecino, se la había comido, y la bestia se escapó. El prota se quedaba en shock, mientras que la bestia atacaba a un habitante. Iron da órdenes de subirse a los tejados, para asegurarse no dañar a ningún civil cuando dispararan. La bestia era irracional. Cuando un soldado le disparó, la bestia desviaba su atención hacia el tipo. De pronto Iron se acercaba, y le gritaba con rabia si es que lo recordaba, diciendo que lo enviaría de vuelta al infierno a donde pertenecía. Mientras tanto en el perímetro de Hermes al norte de Greycastle, la guardia de ese lugar también estaba luchando contra bestias demoníacas, pero algo les llamaba la atención en un instante. La bestia tenía un gran número de bestias demoníacas adentro de su boca. Los soldados estaban en shock al presenciar eso, y resignados decían que la ciudad sagrada iba a ser invadida. La chica ordenaba una retirada, ordenaba que fueran a la puerta norte, pero mientras tanto en el centro de la ciudad, en la muralla norte, la chica decía que toda la zona exterior de la ciudad estaba perdida. Sin embargo, la catedral era lo más importante, pero eran muy pocos y se preguntaba si lo lograrían. A lo lejos se veía que venían las bestias demoníacas. Ella ordenaba que todos tragaran sus píldoras y se prepararan para luchar. Ellos gritaban que lo harían por Hermes y por la nueva ciudad santa, pero cuando ellos se estaban alistando para luchar, lo interrumpen, pidiéndoles que todos retrocedieran. Ya que los guerreros del castigo de Dios habían llegado, la chica se preguntaba quién eran esos tipos. Ella pensaba en que no había ningún humano que pudieran detener a los demonios híbridos, pero sin que ella pudiera verlos, los guerreros estaban luchando contra las bestias demoníacas uno a uno. Lo más sorprendente es que podían rivalizar con un demonio híbrido. Los guerreros estaban luchando uno a uno contra todas las bestias demoníacas, mientras que en la torre de la catedral, los tres arzobispos veían a lo lejos que al parecer habían ganado. El arzobispo Typhoon decía que la victoria estaba en sus expectativas, pero lo más importante era que los ejércitos de los refuerzos de los cuatro grandes reinos fueron aniquilados. La arzobispo Yite afirmaba lo dicho y agregaba que enviaron miles de infantería y caballería, pero todos terminaron como carne de cañón en el campo de batalla. Eso significaba que las defensas fronterizas de los cuatro grandes reinos podrían ser inexistentes, pero habían utilizado muchas píldoras en el proceso, y también perdieron gran parte del ejército del juicio. Era el gran poder de la iglesia. Pero otro tipo decía que no tenía otra opción porque las bestias habían aparecido, y agregaba en que si el continente no se unía como uno y reuniera su poder, solo se esperaría la destrucción. Pero Yite decía que tal vez la destrucción no era tan mala, porque los humanos no eran tan diferentes a los demonios. El viejo le pedía que se detuviera, y le cuestionaba en que si no creía en la voluntad de Dios.
mientras el arzobispo Mann pensaba en que Dios no prefería a los humanos, solo amaría a quien saliera victorioso, mientras el prota decía a su gente que los reunió porque, para honrar al señor allí perteneciente a la segunda división de la milicia, él era el tipo que atacó el híbrido, después le agradecían y procedían a enterrarlo. Carter se acercaba para preguntar sobre sus acciones, él decía que no podía encontrar palabras para esto, sentía que nadie había tratado a la gente así, ellos no eran nobles apenas y sabían sus nombres, pero el prota pregunta si sentía bien, había escuchado la ciudad fronteriza. Nunca tuvo funerales adecuados, ceremonias como esas solo eran para la nobleza y realeza, sin embargo la muerte no era ajena a esas personas, cada año los meses de los demonios se llevaban muchas vidas, y ese tipo de persona no podían enterrar a sus seres queridos. Cuando las personas comiencen a pensar por quién y por qué están luchando, habría cambios drásticos. El prota pensaba en que si quería que la ciudad fronteriza avanzara debía esforzarse más, si podía crear un cañón las bajas se reducirían. Mientras dos sujetos hablaban sobre que el prota realmente cumplió su promesa, la esposa del soldado muerto recibió su salario, así como una suma adicional. Los soldados estaban celosos, pero de pronto Banner se percataba de algo. Él pensaba que había alguien en ese lugar. El prota después iba con Una a preguntarle cómo iba su trabajo en hacer el barril para el trabuco. Ana decía que con la máquina de vapor los herreros se encargarían. Luego de eso el prota le enseña un plano a Ana. Él había dibujado un cañón de 12 libras, aunque había fundido una bola de 12 libras, no tenía las herramientas de medición adecuadas. El prota le pedía a Ana que calentara los dos agujeros en el suelo, endurecerlo y luego derritiera un poco de acero para fundirlo. Después Ana procede a hacer lo que le pidió el prota. Mientras Ana lo hacía, el prota se le acerca y después ambos se sonrojan. El prota le dice que hizo un buen trabajo y que era todo por hoy. De pronto un sujeto los estaba observando y dice que debe informárselo a su majestad, el hecho de que el cuarto príncipe estaba refugiando brujas. Mientras el sujeto se iba pensaba en que los demás debían estar bajo una maldición, corren por todo el pueblo todos los días, cuando las bestias demoníacas abran paso, acabarán con todos. Pensaba en que esa ciudad era rara, una muralla que aparece de repente, un palo de metal, que emite ruidos y mata bestias, pero lo peor de todo es que el cuarto príncipe trabaja con brujas públicamente. Él pensaba en que una vez que le informe al rey, sería muy bien recompensado, pero en ese momento Banner le dice que se detenga, gritaba en que era un espía y no lo dejaran escapar. Mientras que Barok se encargaba de la administración, llegaba un sujeto a informarle que una rata había sido capturada. Era un espía del segundo príncipe, mató a un residente y fingió ser su pariente, lleva viviendo todo el tiempo en la ciudad fronteriza con una identidad falsa. Barok le pedía que archivara la información y lo ejecutara después. Eso era el cuarto. Él recuerda que le dijo al prota que había muchos ojos en la ciudad colocados por sus propios hermanos. Las noticias del concreto y las armas de fuego se filtraran algún día, no tenían suficiente personal, pero el prota dice cada ciudadano de la ciudad serían sus ojos. El prota decía que si alguien viera a alguien sospechoso debía informar al ayuntamiento de inmediato, solo esperar a los resultados. Eso se llamaría ahogando al enemigo en la capital de Greycastle. El decreto real había pasado un mes desde que se emitió, sin embargo ninguno de sus hermanos había regresado, pero él daban una respuesta del prota, en la cual decía que una vez que hayan acabado los meses de los demonios consideraría regresar. Sin embargo, se refería a él como Alteza y no su Majestad. Él se enoja pero lo ignora, así que Timothy pregunta sobre su hermana pequeña, pero le responden que ella desapareció. No se encontró ninguna señal de ella en Silver City junto con su mayordomo y sus dos sirvientas, no habían encontrado ninguna pista de su paradero, pero él ordena que las encuentre. Pero él preguntan sobre su tercera hermana. Él dice que tendrá que tomar algunas medidas y sigue siendo terca. Él quería hacer que su hermana dejara el puerto de Clearwater, pero en eso llegan con noticias de su hermana. Ella había derrotado al duque de la frontera sur. Ella ahora tenía el control de Eagle City, y se declaró a sí misma como la reina de Clearwater, con el consentimiento de los duques de los alrededores. Toda la mitad del sur de Greycastle se ha vuelto independiente. En las orillas del río Redwood, al este de la ciudad fronteriza, Iron y Carter acarrearon el cañón ceremonial. Eso era el fruto de tanto esfuerzo y sudor, y un constante golpeo de acero entre los mecanismos. Like le preguntaba si podía empezar a limpiar el barril. El prota le dice que siga con el protocolo. Carter le pregunta si en verdad no hizo que Like firmara un contrato, pero el prota le dice que trabajaría gratis siempre y cuando siga creando inventos divertidos, mientras le dé comida y un lugar. Ella no iría a ningún lado. Después de que Like limpiara el barril, el primer paso es que asegurarse de que nada bloquee el interior del cañón.
después colocarían la pólvora y la bala de cañón en el cañón. Lo siguiente es esencial para un excelente manejo del cañón: primero colocar la pólvora, a continuación empujar la bala de cañón, y asegurar que esté comprimido, después abrir la bolsa de pólvora, y por último insertar una mecha. Con eso estaría listo el cañón. El prota pide que retrocedan, porque estaba a punto de dispararlo. Se logró disparar la bala de cañón y dio en el objetivo, una armadura de soldado que la atravesó por completo. Era devastador. El prota decía que parecía ser un éxito. Después de que la bala alcanzara su objetivo, continuó avanzando unos cientos de metros más. Un cañón de 20 libras, tenía un alcance de más de 1 kilómetro, así que eso era bueno. Carter le cuestionaba que esa arma era muy pesada, además requiere de limpieza y recarga cada vez que se tenga que disparar. Para solo un cañón se necesitaban 5 o 6 personas para manejarlo. El prota dice que está en lo correcto, pero dice que hay que hacer sacrificios. Con 2 o 3 cañones las bestias no volverían a romper las murallas. El prota estaba tratando de resolver el problema del peso con los barcos. Varov se había encargado de eso. Con eso su ejército podría ganarle al duque, pero Varov le dice que no podían pagarlo. Un velero de doble de mástil tenía un precio de 80 a 120 royals de oro, pero solo era el costo de construir uno. La tripulación sería más cara. Actualmente la tesorera solo tenía 315 royals de oro. Si de alguna manera lo pagaban, para el próximo mes no podrían pagarles el salario a la milicia. El prota no necesitaba la tripulación, pero así estaba dicho en la ciudad Willum. Si compraba un velero debía contratar una tripulación. Otra opción que se le ocurre al prota sería comprar nuevos barcos en las ciudades costeras, pero estaban muy lejos. Pero el prota piensa tan solo un segundo en por qué no construir su propio barco. Él pensaba en que ese barco necesitaba transportar 1 o 2 cañones. Junto a su tripulación, de alrededor de 30 personas, no necesitarían remeros, porque podían navegar usando la magia de Wendy, y por último entrenar a la milicia para que sepan operar un barco. Sí que el prota decide crear una barcaza, pero Varov lo seguía cuestionando, porque no tenían el material y probablemente lo construirían con puros troncos. Si construían un balsa probablemente colapsaría. Lo podrían soldar con metal, pero ese material estaba destinado a otras actividades. El prota decía que aún le quedaba concreto de la muralla. Quería construir un barco de concreto. Si lo hacían de una base de madera, y lo reforzaban de varillas de acero, podían construirlo de concreto. Le pide a Varov que organice un taller temporal para construir el barco. De inmediato el prota procede a dibujar los planos. En el taller temporal, Like le preguntaba qué clase de invento novedoso era ese. Él le decía que era un barco, pero ella decía que estaba bromeando, porque ella decía que había nacido en un barco. Mientras que Wendy habla sobre cómo Lightning era muy cercano al prota. Ella siempre fue una chica enérgica y optimista. No importa si estuviera en el ciudad fronteriza o en la asociación, ella no cambiaba su forma de ser. Mientras que Wendy tiene un remordimiento, se pregunta si sus hermanas de la asociación están sanas y salvas en el campamento. En la cordillera infranqueable las brujas caminaban bajo el intenso clima. Una avisaba que tenía bestias demoníacas enfrente de ellas. La maestra le pide a Liv que vaya a ayudarlas. Mientras ellas estaban por hacerles frente, la maestra pensaba que, si fuera por los sucios planes de Nightgale, ella estaría caminando y peleando, por su propia cuenta. Una vez que ella encontrara la montaña sagrada y reúna a todas las brujas, le enseñaría una lección que jamás olvidaría. Ella decía que para Wendy y Night no las perdonaría y las puertas sagradas jamás se abrirían para ellas. Mientras que las brujas en conjunto seguían peleando en contra de las bestias demoníacas, la maestra se mostraba orgullosa porque decía que ese era el verdadero poder de las brujas. Si fueran como otro cualquier mortal, sus insignificantes vidas desaparecerían de inmediato contra las bestias demoníacas. Una vez que encontraran la montaña sagrada, la maldita iglesia comprendería que las brujas fueron bendecidas por misteriosos poderes, eran los verdaderos hijos de Dios. Las brujas le piden que continúen, pero ella decía que se estaban haciendo tarde, así que descansarían ahí por un momento, y las demás brujas atendían la orden. Pero antes que todo, a la maestra le llamaba la atención algo peculiar y asombrada. Se preguntaba si eso era la montaña sagrada.